Bienvenidos. El día de hoy queremos platicarte sobre un pedagogo muy importante. Es una de las figuras más importantes e influyentes de la pedagogía paidocentrista y la educación preescolar. ¿Podrás adivinar de quién hablamos? Para comenzar, hablaremos un poco de cómo se implementa la educación en el siglo XIX. Para esto se crearon sistemas nacionales de escolarización en los principales países europeos, para así más tarde algunos países latinos comenzaron a imitar estos sistemas. Lo que buscaban era mantener la enseñanza de cada disciplina. Estas fueron la búsqueda de la verdad, la comprensión de la obra de Dios y el humanismo como formación. También existió una ley llamada Ley Moyano. Lo que quería esta ley era arreglar el alfabetismo en España, y esto era más que nada de gran ayuda en las escuelas primarias. Los únicos que podían asistir a estas escuelas eran los niños de clase media, y según las familias de los niños de las clases bajas, pues ellos deberían estar en el trabajo, haciendo mano de obra, etc. Y bueno, en las escuelas había más hombres en la docencia, ya que en ese tiempo pues la mujer se tenía que dedicar al hogar, aunque sí habían muchas mujeres que también practicaban la docencia, pero en ese tiempo no era tan relevante que ellas estuvieran ahí, era más de hombres, se podría decir. Ahora sí, hablemos sobre nuestro pedagogo en incógnita. Nació en Oberweisbach, Turingia, en Alemania, el 21 de abril de 1782. Durante su infancia fue un niño muy solitario, ya que su madre falleció a los 9 meses de su nacimiento y su padre, al ser pastor de una iglesia protestante, no le prestaba mucha atención. Gracias a ello, pasó mucho tiempo solo jugando en los jardines y bosques cercanos de su casa, experiencia que contribuyó a su amor, respeto y curiosidad por el mundo natural. De hecho, su padre creía que no sería bueno en los estudios,
por lo que en 1792 lo envió a Stadheim a vivir con su tío, donde se convirtió en aprendiz de técnico forestal a los 15 años. Pero en 1799 decidió entrar a la Universidad de Jena para estudiar matemáticas y botánica. Desafortunadamente abandonó sus estudios en 1801 por tener numerosas deudas e incluso terminó encarcelado durante 9 semanas, pero pudo salir gracias al apoyo de su familia. Posteriormente, trabajó como geómetra en 1805 en una escuela secundaria donde conoció a Johann Heinrich Pestalozzi, y fue donde descubrió su verdadera vocación, la educación. En 1806 se fue a trabajar a Yverdon en el Instituto de Pestalozzi, pues pese a tener diferencias entre ellos, Pestalozzi influyó pedagógicamente en él. Y aunque no tenía título profesional, en 1811 volvió a Alemania para enseñar en las escuelas de Gotinga y Berlín. Se convirtió en asistente de Samuel Weiss en un museo de mineralogía y en 1816 fundó el Instituto Alemán de Educación General. Tenía un alma muy piadosa y con sus ideales sobre la inocencia, la pureza y la espontaneidad del niño nos ofreció una visión más tierna y compasiva en la educación preescolar. Es por ello que es considerado el pedagogo del romanticismo. Aportaciones. Comenzó el sistema del kindergarten, que está fundamentado en el juego. Obras escritas: La educación del hombre, escritos pedagógicos, pedagogía del kindergarten. Kindergarten o jardín de niños. Dicho sistema le da forma a la manera de ver la escuela de un niño durante toda su vida. Se puso mucho énfasis en la lección objeto, la naturaleza y un ambiente permisivo. Del mismo modo, era forzoso tener paciencia y deseos de enseñanza a sus alumnos. Metodología pedagógica empleada. Método deductivo. Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Método inductivo. Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Método basado en la psicología del alumno. Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del alumno, es el método que propicia los movimientos de renovación que intentan más la intuición que la memorización. Método pasivo. Cuando se acentúa la actividad del profesor, los alumnos permanecen en forma pasiva, exposiciones, preguntas, dictados, etc. Método activo. Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el orientador de aprendizaje. Ahora les voy a hablar sobre